En el año 1986 ocurrió un suceso que marcó la historia de México. Así es, estamos hablando de la leche radioactiva de la Conasupo. Algunas personas ya conocen el caso antes mencionado, pero para aquellas que no lo conocen, aquí les va el contexto. En 1986, Antonio González, quien en ese entonces era embajador de México en Brasil, se enteró de la potencial catástrofe que ocurría a miles de kilómetros de su país. De alguna forma se enteró que Irlanda estaba intentando sacar del país miles y miles de toneladas de leche en polvo, supuestamente contaminadas por unos químicos de los que casi nadie había escuchado hablar, pero que en las noticias se referían a ellos como radiación. Es ahora cuando se pone en contacto con la Secretaría de Relaciones Exteriores para poner sobre aviso al país, a sabiendas de que México era un histórico comprador de leche en polvo al país europeo. La compra sucedió. México, a través de la Compañía Nacional de Subsistencias Populares, mejor conocida como CONASUPO, compró a Irlanda casi 28.174 toneladas métricas, como parte de su abasto total del año que ascendió a 200.000 toneladas de leche en polvo. Los responsables en ese momento no sabían y no pudieron haber entendido que una explosión que ocurrió en un reactor de la Unión Soviética podría haber dejado rastro atómico en los finos granos de leche en polvo. Pero he aquí el problema. ¿Qué sucedió para que esta leche terminara contaminada? A más de 2.000 kilómetros de distancia, la nube radioactiva encontró en el aire su canal natural para su dispersión a lo ancho de toda Europa, hasta Irlanda del Norte. No mucho habría pasado si la nube permaneciera en el aire, pero a su recorrido en Irlanda, una lluvia se precipitó con fuerza, acumulando radiación en tierra y eventualmente en alimentos cultivados y en animales cuya principal fuente de alimentos son los pastizales. La radiación no se hizo esperar y así fue como contaminó todo a su paso, dejando esta gran catástrofe. Otro punto importante en este caso fue el cómo se dieron cuenta de este terrible problema en la leche. No fue la CONASUPO quien encontró el problema, sino una de sus empresas filiales, la cual encontró lo que parecía ser una muestra contaminada con cesio 137 e isotopo, que se usan en medicina e investigación nuclear, pero que nadie quiere en su plato de comida o en su vaso de leche. El cesio 137 es radioactivo, emite partículas beta y radiación gamma mientras decae, lo que ocurre muy lentamente, pues se estima que tiene un periodo de vida de 30 años. En la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias, CONACENUSA, volvieron a sonar las alertas. Apenas 3 años antes, debido a otro incidente, habían tenido que recorrer a pie Chihuahua y hacer una búsqueda a nivel nacional en busca de varillas infectadas con un isótopo radioactivo cobalto 60. Este caso también fue muy sonado en México, ya que afectó a muchas personas en el estado de Chihuahua. Es muy posible que la explosión en el reactor de Chernobyl en abril de 1986 les pusiera sobre aviso, pero es improbable que se hubieran anticipado esa llamada de la CONASUPO. Cuando CONASUPO les contactó, en realidad se trató de un mero trámite. El Instituto Nacional de Investigaciones Nucleares ya le había confirmado a la CONASUPO lo que la empresa filial Wyatt Valls les había dicho. Su leche en polvo era un riesgo para la salud de quien se acercara a ella, ya no era de quien la consumiera. Cuando los hombres de traje y los científicos de bata se reunieron en Europa para catalogar los límites máximos permisibles de exposición a isótopos, decidieron que el del cesio 137 sería de 370 becquereles. Esta medida sirve más que nada para estimar la desintegración de un radionucleido, en este caso obviamente el del cesio 137. El consenso fue el de permitir alimentos de hasta 370 becquereles durante el año posterior al accidente de Chernobyl, pero la leche en polvo enviada por la CONASUPO a la empresa filial había alcanzado los 2.700 becquereles. Este pasaba por mucho el límite de esta. La primera recomendación de la CONACENUSA fue la más obvia: parar todo embarque que llegaba a México, usualmente por el puerto de Veracruz, que llevara consigo leche en polvo. No solo eso, también recomendó que toda la leche que se obtuviera en bodegas regresara de inmediato a aquel país. Obviamente la CONASUPO se negó, argumentando que los criterios comerciales impedían la devolución de la leche. Obligaba a optar por otra vía. La CONACENUSA integró un operativo de muestreo en las bodegas de CONASUPO
y liconza, todavía entonces sin que la Secretaría de Salud supiera todo lo que pasaba. Una comunicación proveniente de Brasil lo cambió todo, la del embajador Antônio González, que notificó que Irlanda había intentado vender leche en polvo a Brasil y que el contenido habría que tomarse con cautela, debido al accidente nuclear, a medio mundo de distancia. Entonces, la Secretaría de Salud se dio por enterada de lo que pasaba bajo sus narices. Ahí es cuando México, Brasil y Argentina comienzan con su propia investigación, solo para corroborar la sospecha. La leche en polvo de Irlanda, de alguna forma todavía no comprensible en su totalidad, tenía rastros de la radiación del accidente de Chernobyl. La negativa devolución de la leche hizo que la Conasenusa tuviera que comprar equipo especial con tal de tener un operativo digno para seleccionar muestras en búsqueda de la leche contaminada que pudiera estar en suelo mexicano, y sin embargo los lotes seguían y seguían llegando. Se estimaba que 39.000 toneladas métricas de leche proveniente de Irlanda llegarían en 1987, un poco más que lo que México había comprado en 1986. En marzo de 1987, 3 barcos cargados con leche llegaron al puerto de Veracruz, y la Conasenusa no podía más que encontrar la manera para organizar los operativos de muestreo en busca de contaminación. Pero la Conasenusa no podría haber tomado muestras de los primeros cargamentos, los que arribaron entre junio de 1986 y enero de 1987. La misma comisión lo notificó a través de vías oficiales, asegurando que aproximadamente 11.333 toneladas métricas que se comercializaron en ese lapso jamás recibieron inspección. ¿Qué quiere decir esto? Que a ellos mejor les importó la comercialización, la venta, que la salud de cada mexicano. La leche distribuida de junio de 1986 a enero de 1987 nunca fue comprobada. De hecho, no se sabe si en efecto al menos una parte contaba con índices elevados de contaminación radioactiva, y no se puede asegurar ni su afectación ni su inocuidad. Tampoco se tiene registro de su distribución, si toda aquella fue ocupada en Conasupo y Liconza o enviada a las empresas filiales, quien al parecer tampoco contaron con los instrumentos necesarios para detectar los niveles, hasta que la empresa Wyatt Valls detectó los 2.700 becquereles. Pasaron más de 18 meses de recibir la leche potencialmente radioactiva. Para 1918 no paraban los muestreos de la Conasenusa, los análisis científicos y los debates comerciales para devolver la leche, pero nada en absoluto ocurría. El secreto había sido muy bien guardado por mucho tiempo. Pero el 21 de enero de 1988, una organización ecologista le dio la vuelta al tema y tomó desprevenido al gobierno. Ese día la organización ecológica, el Grupo de los 100, denunció en conferencia de la prensa la compra de leche contaminada por parte de la Conasupo y exigió la devolución inmediata a Irlanda. Esa fue la primera vez que la opinión pública se dio cuenta que el gobierno llevaba más de un año recibiendo leche potencialmente contaminada por el accidente de Chernobyl. No hay la información oficial sobre que esta conferencia haya acelerado los procesos, pero debió hacerlo. No más de un mes después, el 18 de febrero, por fin, la Secretaría de Salud ordenó oficialmente toda la devolución de la leche que hubiera sido contaminada, por encima de los 370 becquereles, a Irlanda. La Conasenusa, obviamente, intentó de inmediato regresar toda la leche contaminada, pero la decisión no estuvo en su poder. El escándalo fue tal que la presión no cesó durante los siguientes años. Tomó más de una década, pero la indignación, los rumores y las más infundadas sospechas hizo que eventualmente una investigación formal iniciara a cargo del Congreso de la Unión. A continuación, leeré un reporte de la investigación del caso Conasupo. Dice, Conasupo negligentemente importó leche contaminada con cesio radioactivo procedente de Irlanda en 1986. La Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y Salvaguardias no pudo muestrear 12.920 toneladas métricas de un total de
28.378 toneladas métricas de leche en polvo procedente de Irlanda durante 1986, porque ya habían sido comercializadas entre los meses de septiembre de 1986 y enero de 1987. De esas toneladas no se pudieron establecer niveles de radiactividad contenidos. Obviamente ninguna persona fue procesada ante este caso, pero a todo esto, ¿qué pasó con las personas que consumían esto? Bueno, según un libro, dice que el cáncer infantil aumentó un 300% en la década de 1987 a 1997. Bueno, después de toda esta profunda investigación, nos damos cuenta tristemente de cuando el gobierno de México le importó más el comercio que la ciencia. Bueno, hasta aquí termina mi video. La verdad no es un tema del que me apasionara hablar, pero me di cuenta que muchos de mis compañeros de clase no conocían esta historia tan relevante de México. Yo soy Harumi Magdiel Pasaron Martínez y gracias por ver.